Hola chicos, en este video vamos a tratar de hacer un acercamiento a la definición de la estadística y a tratar de esclarecer algunos conceptos importantes que le van a servir luego para el desarrollo de los distintos trabajos prácticos. La palabra estadística procede del vocablo estado. ¿Por qué? Porque era la función principal de los gobiernos, de los estados, establecer lo que eran los registros de población que tenían que ver con los nacimientos, las defunciones, las cosechas, el nivel de vida de la población, así como también con los impuestos. Entonces, la necesidad de poseer esos datos de población hizo que los gobiernos, ¿sí?, utilizaran mucho y ayudaran al desarrollo de lo que hoy es la estadística. Es difícil conocer cuáles fueron los orígenes de la estadística. Lo cierto es que desde los comienzos de la civilización, las personas han tenido la necesidad de contar. ¿Sí? Contaban los animales que cazaban, los frutos que recolectaban, la cantidad de personas que habitaban una cueva, por ejemplo, y todo ello ha quedado registrado en las paredes de muchas de las cuevas y de las cavernas que en su momento habitaron. Con el desarrollo de las diferentes civilizaciones, tanto los babilonios como los egipcios ya han dejado algún tipo de dato respecto de los censos que realizaban sobre su población. Y de hecho en la Biblia hay indicios de censos realizados por los gobernantes de esa época, sobre todo con el fin recaudatorio, es decir, tenían la necesidad de saber cuántas personas habitaban sus tierras, ¿sí?, para poder cobrarles luego los impuestos. En el Renacimiento, la estadística ha tenido una época de gran desarrollo, sobre todo de la mano de Galton y Pearson, que desarrollaron lo que se debe o le dieron paso a lo que se llama la estadística inductiva, ¿sí? Dejó de ser la estadística una ciencia deductiva para pasar a ser una ciencia inductiva. Luego ya vamos a ver bien con precisión cuál es la diferencia entre una rama de la estadística y la otra. A mediados del siglo XX comienza lo que se llama la estadística moderna, con lo que es la aparición y la popularización del uso de la computadora. Hoy por hoy, la mayoría de los estudios estadísticos se realiza basándose en el uso de los ordenadores o de las computadoras. ¿Por qué? Porque el procesamiento de los datos, además de ser mucho más preciso, es también mucho más rápido. Una de las definiciones que hoy por hoy se acepta de la estadística es aquella que la define como una ciencia que trata del recuento, la ordenación y la clasificación de los datos obtenidos, ¿sí?, a través de distintas técnicas que en su mayoría provienen de la observación, para luego poder hacer comparaciones entre esos datos, sacar o elaborar conclusiones y también en muchos casos realizar previsiones o predicciones respecto del comportamiento futuro de un determinado grupo de individuos. La estadística, para realizar sus estudios, se basa en una serie de fases, ¿sí? Las fases o las etapas o los pasos de un estudio estadístico a grandes rasgos serían 4, que después se van desglosando como en subfases. La primera de ellas es la recogida de datos. En general, al nivel al cual nosotros trabajamos, la recogida de datos se hace utilizando herramientas tales como las encuestas. Una vez que se recogieron esos datos, se recogió esa información a través de las encuestas, por ejemplo, viene la fase de organización y presentación de los datos. Donde ¿qué hay que hacer? Hay que contar, ¿sí?, hacer el recuento de datos y luego organizarlos para presentarlos, para mostrarlos, para comunicarlos. ¿De qué manera? Generalmente, al menos nosotros a nuestro nivel, lo hacemos a través de tablas y de gráficos.
Una vez que realizamos esas tablas y esos gráficos, o sea que tenemos organizados esos datos para presentarlos, viene la parte del análisis de los datos, ¿sí? A ver qué nos quiere decir, qué información obtenemos del análisis de esos datos para poder elaborar las conclusiones y, ¿por qué no?, realizar predicciones respecto de los comportamientos de ese grupo de individuos que estamos estudiando. Algunos de los conceptos más importantes con los que vamos a trabajar. El primero de ellos, el concepto de población. La población está compuesta por todos los elementos que comparten, todos aquellos elementos que comparten alguna característica o cualidad y a los cuales se está sometiendo un estudio estadístico. También algunos autores le suelen llamar universo. Por ejemplo, el ejemplo típico de población que podemos llegar a tener y que también es de uso común es la población de la República Argentina, por ejemplo, ¿sí? El conjunto de todos los habitantes de nuestro país. Esa sería una población que está compuesta por individuos, ¿sí? Un individuo, una unidad de análisis o una unidad estadística es cada uno de los elementos que componen esa población. En este caso estaríamos hablando de cada una de las personas, ¿sí?, o de cada uno de los habitantes que componen la población de nuestro país. En muchas ocasiones no es ni fácil, ni práctico o recomendable realizar un estudio estadístico basándose en toda la población. Entonces lo que se hace es seleccionar un grupo o un conjunto de esa población que sea representativo de la misma, es decir, que contenga las mismas características que posee la población, para poder hacer un estudio de una manera más práctica, por decirlo de alguna manera. La muestra es más accesible que la población cuando uno no cuenta con los recursos para realizar un estudio poblacional, o cuando uno, por ejemplo, no dispone del tiempo, no dispone de los medios o no tiene manera de llegar a toda la población. Cuando uno estudia la muestra o cuando uno recolecta los datos en una muestra, a ese proceso de recolección de datos en una muestra se le llama muestreo, ¿sí? Es el proceso mediante el cual, por ejemplo, le realizamos la encuesta a una muestra de personas, a un grupo de personas de una determinada población. Al hacer ese estudio estadístico, ¿sí?, al hacer ese muestreo, al obtener esos datos de un grupo de personas, por ejemplo, ¿sí?, de una muestra, vamos a obtener valores o esperamos obtener valores. ¿Por qué digo esperamos? Porque quiero diferenciar la idea de valor de la idea de dato. El valor es aquello que yo espero obtener. Por ejemplo, si lanzo una moneda al aire 5 veces, espero obtener en cada una de esas veces 2 opciones, o cara o cruz. Si hago un estudio sobre el sexo de una determinada población, espero obtener o varón o mujer. Entonces, eso sería el valor. ¿En qué difiere del dato? El dato es lo que obtengo una vez que llevo adelante el estudio estadístico. Por ejemplo, si lanzo la moneda al aire 5 veces, una de las posibilidades es que obtenga cara, seguido de cara, seguido de cara, vuelvo a lanzar, obtengo cruz, vuelvo a lanzar, obtengo cruz. Esa sería una de las posibilidades. Si lanzo al aire un dado 3 veces, puedo obtener un 2, un 4, un 5, o puedo obtener un 1, un 3, un 6, ¿sí? Esa seguidilla de números. Si hago un estudio en el cual quiero definir el sexo de los alumnos de una determinada escuela y elijo 5 alumnos así al azar, y puedo obtener varón, mujer, varón, varón, mujer, por ejemplo. Esos serían los datos. Entonces, que quede claro cuál es la diferencia entre el valor y el dato. El valor es lo que puedo llegar a obtener cuando yo realice el estudio estadístico. Por ejemplo, si hablamos de las calificaciones de los alumnos de quinto año de la ESO 592 en el área de matemática, ¿qué esperaría obtener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selecciono 3 alumnos al azar.
el primero tiene un 7, el segundo tiene un 5, el tercero, tiene un 9. Ahí tengo datos, ¿sí? Los valores serían los que yo espero obtener, que van del 1 al 9. Y los datos son los que efectivamente obtengo cuando hago el estudio estadístico. Bien, en síntesis, ¿sí? O como resumen, si vamos de lo micro a lo macro, los individuos, ¿sí? Un grupo de individuos conformarían una muestra y esa muestra tiene que ser representativa siempre de lo que es la población. Dicho de otra manera, la población contiene a la muestra y la muestra está compuesta por individuos, como para que quede claro, ¿sí? El esquemita.